Muy bien, en este momento estamos en vivo y nos encontramos en la última charla de esta fiesta del Día de la Bióloga y el Biólogo con el bioasesor Norberto. Él es egresado de la Facultad de Ciencias en CEU, de la UNAM, y pues él suele hablar de plantas, de botánica, pero hoy nos trae una charla diferente. Em, Cuando gustes, Norberto, compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Ana. A ver si se puede. Ahí está. Bueno, pues buenas noches a los que están ahí, por ahí. Como comenta Ana, yo propiamente mi tema es a mí me gustan las plantas, pero soy muy metiche, me gusta andarme metiendo en todos lados, entonces como que me gustan varias cosas, menos los animales, esos no me gustan. Verlos sí, estudiarlos no. Eh, entonces, para esta plática vamos a averiguar por qué un biólogo ganó el Nobel de Medicina del año pasado, porque un biólogo la ganó. Propiamente no existe Nobel de Biología, de hecho lo más común es que se le otorguen o de química o de medicina. Eh, pero en este caso es muy curioso porque fue algo netamente, pues digamos, materia de la biología, no, no tanto compete o no tiene que ver con una rama de medicina totalmente, de química totalmente. Entonces, es muy interesante y bastante complejo lo que ocurrió. Entonces, para esta pequeña charla, las preguntas, háganlas en el momento que quieran, no hay problema, porque es preferible que algo se resuelva antes a que no se resuelva. Entonces, mi primera advertencia es que no soy especialista del campo. No tengo digamos, a lo mejor la experiencia y demás situaciones que pues a lo mejor otras personas sí. Entonces, si alguien por ahí en algún momento que vea esto, ve que o escucha que digo una situación, una imprecisión, con toda confianza puede hacerla saber. No soy especialista del campo. Otra situación es que también soy, pues me dedico a plantas, entonces trataré de hacer esto lo más sencillo posible. A lo mejor para compañeros biólogos pudiera ser un poco aburrido, pero en favor de que la gente que no es bióloga lo entienda a lo mejor, traté de hacerlo lo más sencillo que pude. ¿Ok? Dada esta advertencia, empecemos. Obviamente, la plática para averiguar por qué se ganó este premio Nobel va a girar en torno a tres temas. El primero que vamos a tocar va a ser la evolución. Muy brevemente, propiamente cada uno de estos temas nos daría charlas enteras, muchísimo de qué hablar, pero vamos a tomar las ideas más sencillas, las ideas importantes para entender qué pasó. Y lo primero es la evolución. Vamos a ver qué es eso. Después vamos a hablar un poquito del ADN. Y por último, que es ya propiamente por lo que se otorga el Nobel, la paleogenómica. Eh, Muchas veces tiene este concepto de lo que es la evolución. Pokémon nos hizo mucho daño a las personas. Se tiene la idea de que la evolución tenemos pues, a nuestro querido Charmander aquí, y que pues por varias cosas, de repente cambia y se vuelve el que está en medio, ¿no? Que creo que es Charmeleon, no tengo idea de cómo se llama. Eh, Después, por otro montón de cosas, por otro montón de situaciones, cambia a Charizard. Y esto es lo que, al menos en el popular, entre la gente, se entiende que es evolución, como este cambio entre estas etapas de un mismo organismo. Y pues no sé, por ahí alguien si quiere participar, ¿esto es evolución? ¿Se les ocurre que esto es evolución? ¿No? ¿Quién sabe?
Pues en muchas ocasiones dicen: "Ay, pues es que evolucionó", así como que evolucionó de un día a otro, o cuando una enfermedad evoluciona. No sé si También. también eso sea correcto, por ejemplo, que entre los médicos digan: "Ay, es que la evolución de la enfermedad", y eso da a entender que es algo rápido. Puede ser, no había pensado ese ejemplo, y de hecho es muy bueno, porque de hecho nos da la idea, que es una idea importante de la evolución, que es el cambio, pero en realidad no es tan rápido, no es así. De hecho, los Pokémones, o sea, esta idea no es evolución, porque de hecho los Pokémones se apegan más o tienen que ver más con cómo se desarrolla, por ejemplo, una mariposa. Tenemos las oruguitas, tenemos cosas pues, que están en un estado, digamos, todavía no maduro, crecen comiéndose plantas y demás. Tienen una fase intermedia, que en este caso es la crisálida, y después sale la mariposa, digamos, la forma ya más desarrollada, la forma ya madura del organismo. Y lo comparamos, básicamente lo que pasa acá es lo mismo. El Charmander sería una oruga, el que está en medio sería la crisálida y la mariposa sería Charizard. Incluso tiene alas. Y eso es lo que hacen todos los Pokémon, evolucionan. Esto es un proceso de metamorfosis, esto es metamorfosis, no evolución. Claro, a lo mejor se puede entender evolución justo como este sentido médico, de que las cosas cambian, pero aquí más bien evolución está sirviendo como sinónimo de desarrollo de una enfermedad. En este caso es el desarrollo de un organismo de ser oruga hasta una mariposa. Y entonces, ahora sí, ¿qué sería evolución si no es este cambio tan rapidito? Bien, hay un pequeño meme que nos va a salvar, que lo que se entiende casi siempre por la gente, el común, es la idea que está hasta arriba, que es esta idea de pasos seguidos entre un solo organismo. Y pues no es así. Incluso entre organismos, digamos, por ahí hay una imagen que es la evolución humana y que ponen al principio como un changuito y de ahí una hilera hasta el humano actual. Esa idea es muy errónea porque da la noción, hace pensar que la evolución va derecha, que digamos tiende o va hacia algo mejor, sea lo que sea esto, va hacia algo más grande, incluso va hacia cosas, digámoslo así, de evolución, es un poco la idea de abajo, que es que a partir de ancestros comunes, es decir, un montón de cosas que antes existían, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, de repente por motivos azarosos, a veces porque unos se fueron a vivir a un lado y los otros se quedaron en un lado, muchas cosas pasan, muchas, muchas. Y esos cambios de que uno vive en un lado, de repente otro en otro, hace que empiecen a tener distintas historias de vida. Es decir, no es lo mismo vivir aquí en la ciudad a vivir en el campo. Y la gente de la ciudad, yo no dudo que tiene cierta tolerancia a ciertas cosas, por ejemplo, el estrés, que mucha gente del campo probablemente no la tenga por el nivel de estrés que aquí se llega a manejar. Entonces, con mucho más tiempo que pase, eso podría generar cambios en las personas. Y no hay que irse muy lejos. Existen en algunos lugares, sobre todo donde es mucha agua y necesitan nadar para conseguir alimento y demás, eh, los pulmones son un poco más grandes y la retención del oxígeno es más. Es decir, la gente ha vivido tanto cerca del agua que ha evolucionado para adaptarse ahí.
Y pues ya, digamos, todos los humanos venimos de un centro en común, digamos, venimos de un origen en común. Pero la realidad es que ya metiéndonos ya más de lleno a lo que es la evolución, es que es un enramado como lo que está hasta abajo, es un gran enramado de que, porque claro, pueden decir, bueno, pero si esas personas que viven en el mar se van a la ciudad y tienen hijos y así, pues ¿qué pasó? Ah, bueno, pues nada. Se pueden volver a encontrar los caminos, pueden alejarse, o sea, la evolución es muy, muy complicada, pero la idea es que es el cambio, es cambio a través de mucho tiempo. Este cambio no va, digamos, en pasos como de primero patas, después pelo, no, no va así, o sea, te pueden salir patas y jamás pelo, o te pueden salir pelo y jamás patas, o las tuviste y de repente las perdiste en algún momento de la evolución. Pero aquí pueden a lo mejor también pensar, bueno, pero es que suenan como a legos, como animales o cosas que se pueden armar y desarmar. Y la realidad es que no es tanto así, porque la evolución no actúa sobre un organismo, no va sobre uno solo, va sobre todos los organismos de una especie. Entonces, esos puntitos que vemos en esta imagen, no piensen que es una sola cosa, sino que es muchas. Por ejemplo, un montón de pingüinos. Los pingüinos son aves, porque pues tienen varias características, pero no pueden volar. En algún momento tal vez pudieron, pero bueno, pues creo que es bastante obvio, pero ¿dónde viven los pingüinos? Por ahí si alguien quiere participar. No, En los polos, en los polos, ¿y ahí qué hacen? es cierto que son perseguidos por los osos polares. Ah, bueno, eso no me consta, pero el punto es que ¿qué hace? ¿Hace calor? Mucho frío. Hace mucho frío, de tal manera que sus plumas están muy adaptadas a tolerar ese frío. Son súper, 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 digamos, compactas y aguantan el calorcito que ellos producen, que los pingüinos hacen. Lo de los osos, no tengo idea. Supongo que sí, a lo mejor sí. Pero también, si alguna vez han visto caminar un pingüino, caminan bien, caminan, digamos, siquiera decente. Se balancean, ¿no? Lento y torpemente. Son muy torpes, de hecho, al punto que en lugar de caminar, tienden a qué, como a deslizarse, porque pues está la nieve y es más sencillo para ellos. No están hechos, bueno, no están adaptados para poder tener agilidad en la tierra, que en este caso es el hielo, pero sí en el mar. Ver un pingüino nadar es súper ágil, nadan súper rápido, nadan, o sea, nada que ver con cómo caminan, ladeados y así, muy ágiles, son muy, muy ágiles. Y pues los pingüinos, de alguna forma, están emparentados, es decir, tienen relación con todas las demás aves, desde, por ejemplo, pues las que vuelan hasta las que no pueden, pero corren muchísimo, como las avestruces. Y la evolución va a estar actuando sobre todos esos pingüinos, no va a actuar sobre uno. Claro, a lo mejor las cosas pueden ocurrir en uno y de ese uno irse propagando hacia los demás. Por ejemplo, alguna mutación, algún, una característica un poquito más, importante. Y es por eso que también necesita tiempo,
porque si de repente, no sé, una mutación hace que el pico, no sé, sea más fácil para ellos pescar. Y solo le salió a uno. Pero ese pingüino, como pesca mejor, va a tener más chances de dejar pingüinitos. Y estos pingüinitos es muy probable que tengan ese pico que es, digamos, más apto para pescar. Y poco a poco se va a ir distribuyendo esa característica entre todos los pingüinos. Pero imagínense que los pingüinos que están al fondo jamás se encuentran con los que están en el frente de la imagen. Con el tiempo, y con bastante tiempo, miles de años, los pingüinos que están enfrente pueden dar origen a una especie nueva. Esto no lo podemos ver en tiempos humanos, no nos da la vida, simplemente no nos da el tiempo, pero esto ocurre. Hay mucha evidencia, hay muchas cosas, y antes de pasar, porque pueden preguntar, bueno, ¿qué evidencias son? ¿Cómo es que se heredan las cosas? Vamos a hablar para eso del ADN. Pero a grandes rasgos, todo lo que hasta ahorita hemos platicado, o bueno, les he platicado, se va a resumir al final. En esta diapositiva, lo que podemos ver, y que también quiero que quede muy claro, es que toda la vida está relacionada. Toda, toda, toda. Desde las bacterias hasta las plantas, hongos y animales. Todos tenemos, a lo que las hipótesis, a lo que las evidencias han mostrado, un origen común. Hace muchísimos años, millones de años. Y a partir de esos organismos primigenios, de los primeros, empezó a surgir toda la vida. Y me gusta mucho esto porque esto es el árbol de la vida. Tenemos todos un origen en común y de ahí va sacando ramas. También quiero que se quede como con esta imagen, la idea de que la evolución no quiere decir que, por ejemplo, las bacterias son menos evolucionadas que un ajolote, por ejemplo. Y no, o sea, ambos son igual de evolucionados porque han llegado hasta hoy, existen hasta hoy. Claro, la bacteria pues se quedó bacteria, no hizo otra cosa, pero no por eso deja de ser un organismo que evoluciona, que cambia. Incluso ahorita que se dieron estas situaciones del COVID-19 y demás, todas las variantes que han salido, es evolución. No ha dejado de existir el bicho porque evoluciona para evitar desaparecer. También todos los organismos, digamos, de alguna forma, son lo más evolucionado que existe. Claro, hay cosas que a lo mejor son mejores, digamos, de alguna forma para sus ambientes que otras. Por ejemplo, tal vez han visto videos de los pandas, o sea, son ágiles, un panda es ágil. No. Prácticamente no lo es. Un panda jamás es ágil, es bastante torpe, y de hecho también parte de su reproducción es pues poco, digamos, eficiente, y sus crías son muy chiquitas y muchas veces terminan por matarlas porque son muy pequeñas. Son animales bastante torpes, entonces es probable que si no fuera por los intentos de los humanos por rescatar a la especie, los números, digamos, los números de los pandas a nivel mundial fueran muchísimo menos. Al contrario de, por ejemplo, las cucarachas, que las cucarachas están en todos lados, en todo el mundo, porque son súper adaptables, se adaptan a todo, son súper resistentes, son súper, digamos, se reproducen a lo tonto. Entonces, ambos son igual de evolucionados, pero las extinciones son normales, claro, a lo largo de la vida de la Tierra, y otros animales, pues,
sobreviven y sobreviven, y otros se adaptan para ocupar otros lugares, surgen características nuevas, animales, plantas, hongos nuevos. Pero ojo, a través de mucho, mucho tiempo. Aquí está un pequeño resumen. No es un proceso lineal, no es un proceso que se lleve en pasitos, como de que también se tiene esta idea, por supongo las ranas, de que la rana es como el renacuajito y después el renacuajito le empiezan a salir las patitas y de las patitas le sale, bueno, se le cae la cola y se vuelve más grande y ya se vuelve rana. Y no, no es así. La evolución a veces va, digamos, aparecen cosas, luego desaparecen. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas eran animales terrestres que regresaron al mar y se adaptaron al mar y pues ahora están en el mar. Las serpientes eran reptiles y pues se han visto unas lagartijas, las lagartijas tienen patitas y las perdieron y pues ahí están, las serpientes sin patas. ¿Podrían volver a tener patas? ¿Quién sabe? Pero si se dan condiciones, es probable que pudieran volver. No es seguro porque, ojo, tampoco la evolución es algo que se pueda predecir totalmente. Puedes suponer ciertas cosas, pero no se puede predecir del todo. Y no es un proceso de pasitos. Va, viene, para un lado, para otro. Necesita mucho tiempo, muchísimo, muchísimo. Si pensamos en, por ejemplo, los pingüinos, vamos a suponer que viven unos 20 años. Si el pingüino que tiene una característica que era el pico, que pesca mejor, a lo largo de su vida deja unos, ¿qué será? 10 hijos, vamos a suponer. Y que de esos 10 hijos, a su vez, otra vez, dejen 10 y 10 y 10. Va a pasar o va a necesitarse mucho tiempo para que la característica del pico que pesca mejor sea parte de toda la población de pingüinos. Se necesita mucho, mucho tiempo. Y eso suponiendo que no maten o no se coman a los pingüinos que tienen esa característica. Que no se enfermen, que no pasen otras cosas. Entonces, necesita mucho tiempo la evolución. De nuevo, esto ocurre entre el grupo, no entre cada individuo como tal. Para que la evolución ocurra, se tienen que mover todos juntos hacia, digamos, un cambio. Este cambio es muy lento a veces, es muy paulatino, entonces se va llevando poco a poco. Y ahora sí, todo esto, la evolución, va muy de la mano de los genes, es decir, del ADN, de la molécula que tenemos todos los seres vivos, de el ambiente, tiene que ver bastante el ambiente donde está un organismo, por ejemplo, los pingüinos que están en un ambiente bastante frío, pues necesitan plumas que les ayuden a tolerarlo. Y otras cosas que realmente nos darían para muchísimo tiempo, pero quédense con que la evolución es muy compleja, que es algo que no, digamos, pasa tan rápido y que necesita su tiempito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos chido? Bueno, yo espero que sí. Como la verdad, estos son temas bastante complicados y como sé que a lo mejor no le agarran la onda los que no son biólogos, no se estresen, es normal. Es como de estas cosas que no, a lo mejor no se entiende totalmente, pero quédense con que la evolución necesita tiempo, es el cambio de las especies a través del tiempo, mucho tiempo, y que va de la mano de las poblaciones, ¿ok? Y para distraernos un ratito, les voy a poner un pequeño video, porque de aquí en adelante ya se viene lo mero interesante.
Ya. Entonces, para hablar de evolución es muy necesario hablar del ADN, muy necesario, que es la molécula, digamos, de la vida, porque es la que guarda la información de todos los seres vivos hasta ahorita que se sepa. Quién sabe si hay por ahí, siempre decimos, siempre hay una excepción, pero bueno, todos los organismos pasan por el ADN, incluso los virus, aunque pueden ser de otra molécula que se llama ARN, tienen que pasar a veces por ADN. Bueno, que yo sepa siempre. Entonces, es una molécula muy importante. Casi siempre se representa como esta hélice, esta escalerita que sube, porque pues es la forma que se supone tiene. Claro, esta molécula es súper, súper chiquita, no es como que alguien tenga una cámara para ver eso, pero es como los modelos sugieren que debe ser. Y digamos, esto también en su momento fue un premio Nobel, la forma del ADN, que malamente no invitaron a Rosalind Franklin al galardón. Pero bueno, ya hablaremos también de eso. Para ver el ADN, hay ciertos métodos para poder sacarlo. Por lo regular, se utilizan cosas que tengan mucho ADN, plantas, algún, digamos, tejido, es decir, un pedazo de carne en particular. Y hay ciertas técnicas, hay ciertas maneras para que al final tengamos algo como esto. Esta cosa que está ahí, ese como, yo le digo como moco, porque parece moco, es el ADN. Y digamos, aunque esto se ve chiquito porque pues ahí se ve un dedo, digamos una uña de una persona, es visible, podemos ver el ADN. Y esto da cuenta, es decir, podemos darnos cuenta de que esta molécula es muy abundante. En nuestras células es súper, súper abundante. De hecho, cada célula de cada humano es, digamos, lo que más ocupa espacio, el ADN, porque es muy grande lo que se ocupa. El ADN lo podemos pensar para los humanos y animales, digamos, similares, o que tengan patas, aunque sea, es un hilito. Lo podemos entender como un hilito. Ahí, en ese moco, los hilitos están hechos bola, están todos juntos, están muy, muy, muy pegados. Y aunque claro, hay técnicas para sacar el ADN, digamos, muy sofisticadas, sobre todo para los que hacen ciencia y se dedican ya a la biología, digamos, de investigación, no deja de ser una manera también fácil de poder hacer estas cosas. Esta fue en una actividad que hicimos en la Noche de las Estrellas y sacaban ADN de esto, de las fresas, porque las fresas tienen mucho ADN. Entonces, no es complicado sacarlo, pero sí usarlo puede llegar a ser complicado. Tampoco es complicado sacarlo porque la molécula es súper estable. El ADN es muy, muy estable. Digamos, es como si fuera una escalera que no se rompe, que se mantiene en el tiempo, y tiene que serlo, porque el ADN es la molécula en la que se guarda mayoritariamente la información de un organismo. Es decir, si yo me quitara un pedazo de piel y sacaran el ADN que yo tengo, esa sería como el instructivo para decir cómo armarme a mí. No es tanto así, pero es una buena manera de entenderlo. Y ese instructivo pues tiene que ser, digamos, que no se pueda cambiar tan fácil, porque si se cambia, pues algo me va a pasar. O sea, imagínense que algo que, no sé, que en mi mano de repente empiece a salirle un diente, porque pues el ADN que hay en mi mano es el mismo que puede estar en mi diente. Entonces, que de repente me empiece a salir un diente en la mano, pues va a estar raro. No es normal, pero podría pasar. No es algo que vaya a ocurrir. No, si alguien ve esto, no se sugestione, no se espante, pero son cosas que, digamos, potencialmente podrían ocurrir.
pero como el ADN es muy estable, casi no ocurren cosas así. También el ADN dura mucho, porque justo como es tan estable, tiene una vida muy larga, muy, muy larga. Es decir, uno se puede morir, quedan los huesos, y en esos huesos puede todavía sobrevivir el ADN por bastantes años. Va a depender las condiciones donde, por ejemplo, me entierren o lo que suceda. Claro, si me queman, pues se va todo, ¿no? Pero si se dan ciertas condiciones, el ADN se puede guardar. Y esto, pues, es importante porque, pues, al menos se le ha dado uso, pues, en las ciencias forenses para resolver casos y cosas de ese estilo, ¿no? Que desgraciadamente en México, pues, eso ha ayudado a encontrar mucha gente perdida, ¿no? En las llamadas fosas. Justo, aunque el ADN de la carne ya se fue, en los huesos todavía queda. Y con ciertos análisis, ciertos estudios, puedo sacar esas tiritas de ADN. Y el ADN, aunque es único, es decir, pues mi ADN es único, no existe que yo sepa otro como yo, digamos, si lo comparo con el de mi papá y con el de mi mamá, van a salir cosas similares, porque pues son mis papás. Y así es como también uno puede saber, pues, de quién es hijo. Y ya de ahí se puede hacer toda una historia de ancestros, comparando qué tanto se van pareciendo ciertas partes del ADN con otras de otras personas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos chido? Yo espero que sí. Entonces, sigamos. Para resumir esto, el ADN es la receta de cada organismo, el que guarda la información de cada organismo. El ADN de cada organismo es diferente. Claro, el de los perros se parece, pero digamos el de cada perro es particular, pero el de los perros es un ADN particular. El de los humanos también se parece, pero va a tener distinciones para mí hacerme mí y a cada quien hacerlo como es cada quien. Es el mayor responsable de la herencia, es decir, el ADN es, como les comentaba, si yo comparo mi ADN con el de mis papás, pues ahí se va a ver de que lo que yo tengo de ADN viene de ellos dos. Claro, a lo mejor ya a estas alturas de mi vida he sufrido algunas mutaciones, a lo mejor el ADN ya no es totalmente compatible, pero existe similitud. Es muy estable, es una molécula que dura muchísimos años, muchos, en buenas condiciones, perdura cientos, incluso miles de años. Y a la copia completa, a todo el ADN de un organismo, a todo, digamos, se le llama genoma. El ADN propiamente puede ser un pedacito, un gen, es decir, un gen es algo que hace una función nada más, y pues ya, eso también es ADN. Pero a toda la receta, digamos, a toda la información se le llama genoma. Y de eso hay un montón de cosas, ¿no? También para hablar, todo lo que tiene que ver con las ciencias genómicas es un tema muy complejo. Pero quedémonos con la idea de que el ADN es, el genoma, perdón, es todo el ADN de un organismo. Claro, aquí también se va a comparar con otros de la misma especie para ver todo lo que es igual y lo poquito que es diferente serían las características que hacen diferente a cada individuo. Si lo queremos ver así, es como, o bueno, queremos verlo de otra forma, es como hacer arroz. Existe el arroz rojo, el blanco, el verde, el amarillo, y recetas con arroz de otros tipos, pero todo viene del arroz. El arroz podemos verlo como el genoma, es decir, todo lo que comparten todas las recetas del arroz.
Y ya cada una de las recetas, un individuo dentro de cada, dentro de este montón de especie de arroz, ¿no? Digamos, yo soy arroz quemado, una persona que fuera de tez más clara sería arroz claro y así, pero compartimos características que nos hacen similares. Y eso es el genoma, toda esta copia de un organismo, que es lo que comparte con todos los demás, que son similares a él. Y por lo mismo que de estas cosas, que como es el responsable de la herencia, como guarda la información del organismo, y como es muy estable, ayuda a entender los cambios evolutivos. Ahorita vamos a ver, ya para por fin llegar a lo que nos interesa, que es responder la pregunta del principio. ¿Alguna duda con evolución hasta aquí? ¿Alguna situación? ¿Algo que quieran comentar alguien? Si no, ya está. ¿Algo del ADN que quiera alguien preguntar, alguien comentar, alguien decir? Si no, entonces, digo, igual si ya por ahí en el en vivo o después que vea el video y que alguien preguntó, pues ya lo iré contestando. Pero de mientras, le damos y ya está visto, ¿ok? Con estas dos cosas vamos a entender lo que son la paleogenómica, que es propiamente lo que le dio el premio Nobel a este señor de nombre rarito, que la verdad no sé cómo se pronuncia. Antes de eso, quiero preguntar si alguien ha leído alguna vez Rayuela. Aún no, me quedé muy ni en la mitad. Bueno, pero sí leíste lo del principio, que es lo que me importa. Hace mucho ya no me acuerdo. Hagamos de cuenta que no. No manches, ¿verdad? Bueno. Este libro de Julio Cortázar, debatible. Algunos les gusta, a otros no. Pero lo importante de este libro es la advertencia que hace al principio. Advierte que el libro se puede leer sin problemas del capítulo 1 al 50 y tantos. Y que pues ya, se acaba el libro, ¿no? O sea, puedes leerlo así. Pero también admite otra sugerencia, que es la del propio autor, en el que te dice, empieza en el capítulo tal, de ahí vete al tal, y así vas saltando entre capítulos. De hecho, hay gente que, si lo buscas en internet, sugiere que en realidad hay 4 formas de leerse este libro. Yo en realidad solo lo leí 2 veces, ¿no? Que es derecho, así tal cual del 1 al, no me acuerdo qué capítulo, y la que sugiere el autor. Pero en realidad se podría leer como uno quisiera. Es decir, empezando por el capítulo que le dé la gana a uno, seguir en otro que le dé la gana a uno y así. De hecho, el propio autor lo dice. Ese libro es a su manera muchos libros, por esa situación de que sugiere intercambiar los capítulos. ¿Eso por qué nos sirve ahorita? Porque este señor no es el de la foto, es un neandertal. El señor Svante, como sea que se pronuncie su apellido, yo le voy a decir Pavo, se preguntó, ¿cuál es el genoma de un neandertal? Eso es en lo que se basa su investigación. Tratar de responder eso. En su momento, o sea, estamos hablando de los 1990, o sea, hace ya 30 años, pues esto era una tontería. O sea, directamente los que se dedican a investigar el ADN, pues se les hacía una tontería, porque no había manera de poder sacar ADN
de huesos tan viejos. Los neandertales fueron una especie humana que vivió hace muchísimos años atrás. Entonces, simplemente no podían. Era así como de, pues, no, o sea, no puedes hacer eso porque no se puede. Es como intentar leer un libro que está quemado. ¿Cómo voy a leer el libro si ya se quemó? ¿Cómo le voy a hacer? Pues bien, Svante no le importó. Y se empezó a preguntar cómo le podría hacer para de esas cenizas armar el libro que es el genoma de un neandertal, es decir, todo el ADN de un neandertal. Lo que primero hizo fue que sacó ADN de unas cosas que se llaman mitocondrias. En la imagen de la izquierda podemos ver muchos circulitos. Cada uno de esos circulitos es ADN de la mitocondria, que es una parte de la célula. Y como podemos ver, hay muchísimo, muchísimo de ese ahí, ¿no? Entonces, lo que primero se le ocurrió fue, bueno, vamos a tratar de averiguar el ADN de las mitocondrias. Hay mucho y es más probable que lo pueda armar. Si lo queremos ver de esta forma, es como si yo un libro lo quisiera ir armando con hojas que me voy encontrando en, no sé, en la calle, ¿no? O sea, me voy encontrando un libro, unas hojas de un libro, y pues lo voy armando, ¿no? Ahí a ver cómo puedo. Porque si lo vemos también, la hilerita que está en el lado izquierdo, solo es uno. Si ese se pierde, pues ya valió. O sea, no puedes tener el libro entero. En el otro, en el de la mitocondria, que es el de la parte izquierda, son muchos libros chiquitos. Entonces, pues es más fácil, con muchas comillas, averiguar qué ADN hay ahí. Pero también se tenía que enfrentar a otra realidad. Esto en la imagen de la izquierda sería cuando digamos, el neandertal estaba vivo, pues de hecho hasta ahí lo ponen de pie, lo ponen, digamos, haciendo algo, vivo. Y tenemos que ser realistas y enfrentar el paso del tiempo. Entonces, en este paso del tiempo, no solo va a estar el ADN del neandertal, va a estar ADN de otras bacterias, de hongos, de otros animales, de un montón de cosas. Es decir, contaminación. También puede haber modificaciones químicas. Es como, por ejemplo, un lavabo que al principio está muy bonito y con el tiempo le va saliendo sarro. No deja de ser lavabo, pero sufre, digamos, esta modificación química que es el sarro. Le empieza a salir sal, que es el sarro. Y también la fragmentación. No solo va a tener ADN de otras cosas, sino que pues, se va a romper, porque aunque sea muy estable, no es a prueba de todo. Entonces, se va a empezar a fragmentar. Estos eran los retos que él tuvo que enfrentar. Claro, no solo, aquí también hay que ser muy realistas, esto no lo enfrentó solo, fue con muchísima gente que, digamos, trabajó a su lado, pero esta era su primer idea, conseguir ADN de la mitocondria. Con técnicas muy refinadas, estas son técnicas muy, 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 delicadas. Es como querer armar un edificio con paquetes de pan Bimbo. O sea, el pan Bimbo es súper squishy, es muy esponjoso. No, o sea, yo nunca he podido apilar varios porque se cae. Y esa delicadeza era la que necesitaba este pavo para poder llegar a su ADN de neandertal. Y lo logró. Eventualmente lo logró, claro, esto también de la mano de computadoras para que fueran armando el ADN. Esto fue un trabajo de muchos años, o sea, les estoy hablando de los 90, pero lo logró. Eventualmente también logró hacer el ADN completo del neandertal, eso fue hace 10 años, más o menos, y de ahí
pudo, comparando el ADN del neandertal con el de los humanos actuales, dar más ideas de qué tan parecidos éramos entre ellos y nosotros. Y la realidad es que éramos muy parecidos. De hecho, muchos genes que comparten los humanos actuales, la gran mayoría de los europeos, algunos de Asia y ya en menor medida de los de América, vienen de los neandertales. De África no, porque sucede que los neandertales surgen en Europa. Entonces, ellos nunca fueron a África y pues nunca conocieron pues gente africana con la cual tener hijos. Entonces, muchos de sus genes no están ahí. Pero empezó a pasar algo extraño. Cuando hicieron las comparaciones del humano, que es el Homo sapiens, con el neandertal, se dieron cuenta que había otro montón de genes que no tenían sentido. Es decir, no tenían que estar haciendo nada ahí. Y estos genes lo que sugerían era que había la posibilidad de otro humano que existió, pero que pues no habíamos encontrado, bueno, los que se dedican a hacer este tipo de cosas, antropología y así, restos de esos humanos. Hasta que en una caverna, que es la caverna de Denisova, encontraron un huesito y se les ocurrió hacer los estudios que hace este pavo para ver su ADN. Al fin ya se puede hacer, después de 20 y tantos años, la técnica ya está muy refinada. Entonces, digo, no es fácil, pero ya se puede hacer. Averiguaron el ADN y sucede que este ADN es el de una especie totalmente nueva de humano, que se le llama el denisovano. Este humano no teníamos ni idea de que existía hasta que estas pruebas genéticas, químicas y de comparación, de evolución, digamos, dieron esta idea de que, ay, como que aquí hay algo, hasta que apareció este huesito, que es el que vemos ahí en la imagen del medio. Y pues ya, demostró que había una tercera especie que compartió tiempo con los neandertales. Quiero que vean, por ejemplo, en la imagen de la derecha, los millones, porque se supone que son los años en los que existieron estas especies humanas. Hace 1 millón de años, todavía éramos la misma especie, éramos una población, una parte se empezó a ir hacia otro lado, que son los neandertales y los denisovanos, y nosotros nos fuimos hacia otro lado. Este irnos no es que a lo mejor nos moviéramos de un lugar, sino que los genes, las historias de vida y demás influyeron para que existieran estas 3 especies. Y en la actualidad, pues solo existimos nosotros como especie, pero tenemos genes de estos humanos que existieron, tenemos pruebas de que ellos existieron, y los denisovanos, digamos, fueron humanos que se extendieron hacia Asia, hacia esta parte de Asia, digamos, cercana al mar, India, estas zonas, y los neandertales pues se extinguieron en Europa. Ellos no salieron, pero los humanos europeos sí que fueron a otros lados y gracias a ellos los genes de los neandertales se esparcieron en otros lados del mundo. Esto es lo que se ve aquí un poquito, que los neandertales se quedan en Europa, se quedan ahí, y los denisovanos se van hacia estas partes de Asia. Esto tiene relevancia porque un gen que se encontró en el denisovano está presente en estas poblaciones asiáticas y ese gen es de importancia médica. Es decir, ese gen de alguna manera viene desde muchísimos años antes, muchísimos, o sea, si me regreso tantito, lo ponemos en la parte que está como a la mitad, vamos a suponer hacia el ojo, unos 7 millones de años, unos 700,000 años.
700,000 años es un montón. Muchísimo. Es tanto tiempo que no nos hacemos a la idea de qué tanto es, ¿no? O sea, yo tengo 28 años. Para alcanzar esa cifra son cientos de vidas mías. Entonces, estas cosas, estos flujos de gente se llevaron a cabo en mucho tiempo. Muy lento, con calma, a través de mucho tiempo, y los denisovanos eventualmente también se extinguieron. ¿Por qué? No sabemos, porque pues no hay mucho rastro de ellos. O sea, lo poco que se sabe va mucho de la mano de las investigaciones de Pavó, va de ese huesito y demás, pero no hay mucha información. De los neandertales sí se sabe que se extinguieron y que lo que se cree es que muy probablemente fueron los humanos antiguos los que los mataron. En el caso de los denisovanos no se sabe a ciencia cierta, pero podemos averiguar solamente con el ADN estos flujos de gente, el camino de lo que es nuestra gran familia, los humanos. Partimos de un origen en África y de África se fue la especie humana esparciendo en todo el mundo. Se tardaron mucho, o sea, si vemos este ejemplo de acá, más o menos hace 7 millones de años compartíamos ancestro con los chimpancés. Los chimpancés son nuestra especie hermana, porque comparten mucho de nuestro ADN y de características. También incluso son inteligentes, son bastante inteligentes, pero digamos, después de esos 7 millones de años, algo pasó que los humanos empezaron a surgir. Claro, hay otras, digamos, otras especies antes del humano, pero es mucho tiempo. 7 millones de años. O sea, ¿cuántas vidas de cada uno de ustedes, incluso por más viejitos que seamos, son muchísimas vidas, ¿no? Entonces, es un proceso muy lento. El ADN nos ha dado la herramienta para poder averiguar este tipo de cosas, incluso predecir que existía un humano que no se tenían pistas hasta que se encontró el huesito y se encontró por fin rastro de este humano. Y esto es propiamente por lo que le dieron el Nobel a este muchacho, a Pavó, porque él logró lo que hace 30 años se pensaba que era imposible, que era sacar el ADN de estos humanos de acá. Lo logró. Y no solo logró tener el ADN completo, el genoma de un neandertal, sino que al tenerlo y compararlo con los humanos actuales, encontró cosas que no cuadraban, lo que sugirió que había otra especie con la que convivieron. Eventualmente se descubre y eventualmente también, pues, este mérito hacia el Premio Nobel de Medicina. La justificación es eso, de que ese gen de importancia médica, que por eso se lo dieron, pero en realidad si lo ven, esto no tiene tanto que ver con medicina. De hecho, es como muy de la biología, de evolución, de genes, de que muchos años y un montón de cosas. Y también esto va mucho de la mano de laboratorios de bioquímica, en los que se hacen análisis muy finos, análisis súper, súper detallados. O sea, estás trabajando con un hueso de hace 600,000 años. Y no hay más, porque no hay tantos rastros de estos huesos. Entonces tienes que trabajar muy bien con ese huesito, porque si se te hace feo, ya valiste, ya no tienes datos. Imagínense con el huesito del denisovano, que es una cosita, se te echaba a perder, se te echaba a perder todo, ¿no? Incluso te corrían, yo creo, ¿no? Del laboratorio. Entonces, es este trabajo es muy técnico, es muy laborioso. No solo fue él, o sea, si se ponen a averiguar, pues, digamos, quiénes trabajaron con él, cientos de personas, o sea, muchísima gente trabajó con él, porque no es fácil, pero todo su trabajo de esta persona
va sobre la idea de tratar de averiguar este genoma. Y en su camino, no solo averiguó el de él, sino el de otro humano que no sabíamos que existía. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, alguna cosa que decir, que mencionar. Ya nos dormimos todos. Más bien yo creo que estamos anonadados con tanta información. Está pesadito. Y esto ya es el resumen. Está muy Está pesado. súper digerido. Pero bueno, sí, para mí es sorprendente realmente, si yo no me había puesto a analizar el por qué precisamente este premio Nobel se lo habían dado a unos biólogos, bueno, Solo se lo dieron a él, a uno, no lo ¿no? compartió. ¿No lo compartió? No. Ah, bueno, entonces solo a uno. Mira, ni siquiera estaba tan enterada de eso. Pero pues sí, precisamente que, como les decía en la mañana a algunos estudiantes, que lo que conocemos y que damos por hecho que ahora es así, puede suceder que en unos pocos años sea diferente, porque a fin de cuentas están haciendo nuevos avances, nuevos registros, nuevos descubrimientos y que vienen pues a cambiar los conceptos, las percepciones que tenemos en este momento. Y finalmente, bueno, pues nos estás mostrando que hay, pues digamos, una línea diferente a la que siempre habíamos considerado, ¿no? Entonces, sí es, pues sí, sorprendente, como dices, sí es muy técnico, pero que finalmente, pues es una forma de comprender cómo estamos hechos, cómo funcionamos, por qué funcionamos así, o por qué definitivamente no funcionamos así. Entonces, bueno, sí es sorprendente. Por acá vi que Gerardo comenta algo y esto de que puedan hablar o no, ¿qué podían hacer los neandertales? Es muy debatible, porque, ¿cómo decirlo? Se lucha mucho contra la idea preconcebida de los neandertales, o sea, por eso me gustó mucho esta imagen de aquí, en el que ponen a todos los humanos parejo, o sea, los ponen, digamos, con la misma vestimenta y con la misma, como digamos, por decirlo así, la misma facha, porque en el neandertal fue sobre quien recayó mucho de la idea de lo que es el hombre de las cavernas. Se podía comunicar, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Qué tan complejo? No se tiene idea, porque sucede que estas personas, esta especie humana, no dejó hechas tantas cosas. O sea, los humanos pintarrajeaban. Ellos sí llegaban y hacían su borlote. Pero ellos no, los neandertales eran más tranquilos, como que no hacían esta cosa. De hecho, una de las hipótesis de por qué se desaparecieron es por eso, de que no eran tan, digamos, nerviosos. Entonces eran bastante tranquilos y por eso se cree que los pudieron matar tan fácil. Porque de repente están y de repente ya no, o sea, es como muy brusco su desaparición. Entonces, es muy probable que sí pudieran hablar, pero ¿cómo? ¿Qué tan complejo? Ya es debatible, ¿no? De hecho, por ahí también leí que mucho de lo que se adjudica que se hayan también extinto es de que no tenían la habilidad en sus manos para poder fabricar ciertas cosas. O sea, que a lo mejor incluso esto de que pues, hacían las pinturas rupestres y así, era una capacidad que nuestras manos nos otorgan hasta la actualidad, ¿no? Y que a lo mejor los neandertales tuvieran manos un poco más robustas, lo cual las hacía más torpes. Entonces, también es probable que por eso, ¿no? La verdad es que es muy complicado sacar conclusiones de estas cosas porque pues lo que ven las personas que estudian esto son
huesos y cosas ahí en la tierra. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Averiguar qué pasaba. Es probable que sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿No? Esa es una situación ahí curiosilla. Y pues sí, también por eso me animé a hacer esta plática, porque justo también me sacaba de onda de, pero ¿por qué, no? Y pues es que en sí es un gran logro que hayan podido de ADN, o sea, es muy estable, pero más allá de 100,000 años ya se vuelve complicado y él logró hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, con un montón de gente detrás. Y también pudiera ser como un poco descorazonador, o sea, de que no a lo mejor fuera tan sorprendente la respuesta, porque en realidad le dieron el premio Nobel por poder sacar el ADN de una neandertal, o sea, fue por eso. Y claro, descubrir al Denisova, ¿no? El denisoviano. Pero algo que siempre me quedó muy marcado con este librito, ahorita vamos a ver, ay, no se puso, vale. Bueno, es con un librito, se llama Antes de Hiroshima. Siempre lo menciono cuando luego se presta esto, que es un libro en el que habla de cómo se dio el desarrollo de los físicos que eventualmente dio origen a la bomba atómica. Lo que Marie Curie en su momento, pues solamente se le hacían cosas ahí más o menos interesantes, la radiactividad y demás, fueron investigaciones que directa o indirectamente detonaron hacia la bomba atómica. Y entonces tal vez ahorita los hallazgos de Pavot no sean tan a lo mejor impresionantes, a lo mejor, ay, sí, qué bonito, ¿no? El ADN de un cavernícola. Pero no sabemos qué rumbo pueda tomar eso, ¿no? O sea, es algo que solo el tiempo dirá. Claro, tampoco quiero decir que vaya a ser malo, pero justo no tenemos idea de qué puede ocurrir, ¿no? Porque esto es ciencia de mucha vanguardia, técnicas muy complejas. Entonces, que estas técnicas puedan llegar hacia algo aplicable puede tardar mucho, pero si llegan, tal vez sea algo bastante interesante en su momento. Y con lo que quiero cerrar, ahora sí esta larga plática, es con los Nobel que han sido otorgados a las mujeres. A lo largo de la historia de este premio, de este galardón, los cuadritos más oscuros es lo que se le ha otorgado a las mujeres. No sé esta imagen hasta cuándo está actualizada, pero la proporción no ha variado tanto, seguramente. Y que muchas veces, porque aquí puede alguien suponer, bueno, pues es que a lo mejor las mujeres no hacen cosas tan impresionantes y demás, pero tenemos el caso de la querida Rosalind Franklin, que fue gracias a una foto que ella tomó que le dieron el premio Nobel a otras personas. Y que pues es de estas injusticias que se hacen en la ciencia, ¿no? También por ahí estaba viendo lo de unas cosas de física y que a una física, creo que japonesa, algo así de origen oriental, asiático, había descubierto algo muy importante de una partícula subatómica y no sé qué, pero la sacaron igual del proyecto que implicaba la posibilidad de ganar un Nobel. Y así, a lo largo de la historia, digamos, se ha relegado esta situación. Lo digo porque, pues, también es como esta deuda, ¿no? Que tiene la ciencia con las mujeres, pues sí, las mujeres a grandes rasgos, porque ellas han hecho bastantes cosas, ¿no? Tenemos aquí a una mujer que hasta ahorita es la única que ha podido ganar 2 veces, y yo no dudo que se lo dieron 2 veces porque no se dieron cuenta que era mujer. Yo estoy muy seguro que no se dieron cuenta que era mujer. Esto ya es más chisme, pero pues, es lo más propio. Con esto terminaríamos esta pequeña plática.
No sé si tengan alguna duda, algún otro comentario, alguna otra cosa. Ya nos dormimos todos. Para mí fue Pues creo que muy todo bien. interesante. Ay, perdón. ¿Cómo? Sí, muy interesante, Norberto. Ok. Entonces, ¿a qué procede? Comentarte que parece que varios alumnitos tuyos te estuvieron comentando ahí en Facebook, pero todo bien, ¿No dudas? no hay dudas. No, sin dudas. Nada más comentarios de aprobación. Está bien, eso es bueno, creo. Pues ya, con esto cerraríamos el ciclo de charlas que hemos estado siguiendo este día. Sí, pues creo que con esto terminaríamos. Muchas gracias Ah, por Sí, y también, Perla, feliz sí. cumpleaños. No, muchas gracias. Sí, Muchas, cierto, muchas gracias. se me iba a ir la onda. Sí, doble Feliz festejo. cumpleaños, Perlita. Sí, pues ya el sábado se vienen al festejo. Así que va a Ya haber, dijiste. no sé, ustedes vénganse. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos los biólogos. Gracias, Norberto, por traernos este tema, digamos, tan reciente, tan, pues digamos que generalmente no debemos decir que algo es complejo, pero hablar de cuestiones evolutivas creo que sí siempre es algo complejo, sí requiere que tengamos pues antecedentes de qué es la evolución, como empezaste a mostrarnos. Entonces, muchas gracias por esta charla, por este esfuerzo. Creo que fue bastante ilustrativa. Y también, nuevamente, muchas gracias, Ana, porque realmente nos apoyaste bastante en la organización de este programa, de todas las charlas y de toda la asistencia para realizar este festejo del Día de la Bióloga y del biólogo y la bióloga, para que nadie se sienta afectado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas felicidades. Creo que elegimos una profesión muy bonita, muy interesante, que creo que en pocas ocasiones nos podremos aburrir porque siempre hay algo que hacer. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Esperemos que, bueno, pues les haya gustado y pues estamos a la espera también de sus comentarios, de qué les gustaría hacer. Próximamente tendremos también un ciclo de charlas que serán o estarán relacionados con la niña y la ciencia. Aparezco y desaparezco, está medio raro esto, pero y justamente nos gustaría que, bueno, pues aunque está más dedicado a el papel de la mujer y la niña en la ciencia, pues, ¿por qué no nos platicas algo precisamente sobre toda esta exclusión que, por ejemplo, se ha presentado? Esta exclusión que, por ejemplo, le hicieron a Rosalind Franklin, esto que comentas sobre el chismesote del premio Nobel que le dieron a Marie Curie. Entonces, yo creo que hay mucha información de donde nos puedan platicar. Creo que aunque es el Día de la Niña, de la Mujer en la Ciencia, debemos de pues tratar de que haya equidad y que no nada más sea exclusivo de unas cuantas personas, que la ciencia llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque pues básicamente para eso se hace ciencia, para tratar de buscar mejorar la existencia de los humanos sobre la Tierra y evitar deteriorarla tanto. Así que pues muchísimas gracias, los esperamos nuevamente y pues por aquí andamos. Yo me despido. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Estamos en Bye. contacto.